Okay, entonces, todo lo que hemos hablado durante las últimas 3 semanas, 2-3 semanas, está incluido en este paquete. Okay, entonces, pues, se extiende. Así que de las 7 en adelante, descarten del primero, o sea que van a utilizar de la 1 a la 6, lo mantienen. De las 7 en adelante lo cambian. Y vamos a arrancar hoy en la página 15. En la página 15. O sea que yo voy a dar una pequeña introducción de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y luego entonces, del paquete anterior, que lo tienes ahí al frente, sacas de las 7 en adelante, de las 7 a las 12, entonces de las 7 es este paquete. O sea que tiene todo lo que hemos conversado en las últimas semanas. Hoy vamos a ver a partir de la 15. Vamos a empezar en la 15. Ya de las 7 a la 15 lo hemos discutido. Lo que pasa es que ustedes no lo tenían, los versículos de apoyo, ustedes no lo tenían en el paquete que yo le di originalmente. Bueno, comenzamos. ¿Estamos listos, Sala? Avísame cuando entonces. ¿Ya? Ok. Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Estamos hoy día para estudiar la palabra del Señor. Comenzamos entonces con una oración. Padre, tú eres bueno y para siempre tu misericordia grande eres sobre todas las cosas. Bendito Dios, que creaste los cielos y la tierra, que nos diste a tu Hijo Jesucristo como sacrificio para nuestra redención, el perdón de nuestros pecados. Tu Espíritu Santo que habita en nosotros hoy día. Te pedimos, Padre amado, que te quedes aquí con nosotros y nos enseñes las cosas grandes y ocultas que has preparado para nosotros. Todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. ¿Okay? Estamos en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 18, donde se habla de la seguridad de la gracia y de la salvación, o sea, la seguridad bíblica que tenemos de la gracia y de la salvación, pero para poder entender de qué habla este capítulo, hemos dedicado estas semanas para ponernos en balance qué es la salvación y cómo se salva el hombre. Eso es lo que, o sea, todavía estamos en la introducción, no hemos llegado ni siquiera al capítulo 18. Y es porque el tema de la salvación pues es bastante extenso. Cuando yo creo que ya lo estoy más o menos terminando, pues el Señor pone algo más en mi corazón que debo discutir. Así que estamos nuevamente pues en ese capítulo 18 que habla de la seguridad de la gracia y de la salvación, y hemos establecido que tanto la gracia y salvación son verdades que se nos revelan en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice que por gracia habéis sido salvados, esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que esto es don de Dios, es dado por Dios. Hemos definido la palabra gracia como un favor inmerecido, un regalo, una donación que surge del eterno amor, buena voluntad y las misericordias de Dios que han sido concedidas al hombre pecador que está muerto en sus delitos y pecados. O sea, gracias es un favor inmerecido. Yo no me merezco la gracia, pero Dios por su misericordia me extiende gracia. Hemos hablado o hemos definido la palabra salvación como rescate, similar al tipo de rescate que se hace con un náufrago cuando es rescatado de las aguas. Cuando está muriendo en las aguas, es rescatado de las aguas. La salvación es rescate, pero ¿rescate de qué? ¿De qué necesita ser el hombre rescatado? Y hemos dicho que es de la ira venidera.
Y esa ira venidera es la ira de Dios sobre las naciones, la ira de Dios sobre los hombres que desestiman que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no es completo y suficiente y que tampoco pues obedecen los mandamientos del Señor Jesucristo. O sea que la ira venidera viene sobre las naciones y viene sobre el hombre individual. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Apocalipsis, ahí en el capítulo 6, cuando los hombres decían, peñas caigan sobre nosotros porque nos queremos esconder de la ira del Cordero. Así que nuevamente, entonces la ira individual la vemos también en Romanos capítulo 1, versículo 19, donde dice que la ira de Dios se manifiesta contra todo hombre que conociendo de Dios no lo proclama, no lo revela, o sea, realmente no le da gracias, no lo reconoce. ¿Okay? Así que nuevamente es la ira de Dios sobre las naciones, la ira de Dios sobre el hombre individual. Eso de eso es que necesitamos ser rescatados, de eso es de que necesitamos ser salvados. Hemos hablado que la confusión que existe en el tema de la salvación a través de toda la iglesia cristiana es porque diferentes denominaciones enseñan el tema de la salvación como un absoluto. O sea, si tú no eres testigo de Jehová, no vas a ser salvo. Si no eres católico romano, no vas a ser salvo. Si no eres pentecostal, no vas a ser salvo. Si no eres reformado, no vas a ser salvo. ¿Me explico? O sea, cada denominación lo enseña como un absoluto. Y este absoluto lo podemos ver generalizadamente en 5 escuelas de pensamiento. O sea, unos enseñan que la salvación es por obras. Otros enseñan que la salvación es por gracia. Hay quienes han mezclado la gracia más las obras y finalmente hemos visto también, pues, o sea, los extremos, aquellos que predican la salvación como hiperobras y aquellos que predican la salvación como hipergracia. Pero hemos llegado a la conclusión de que la salvación es una completa obra de gracia y misericordia de parte de Dios, o sea que sería la salvación por la gracia, donde el hombre no contribuye en nada a su salvación. O sea, lo vimos en Ezequiel capítulo 37, cuando habla sobre los huesos secos. O sea, ¿qué vida tiene un hueso seco? Absolutamente ninguna. Sin embargo, cuando el predicador Ezequiel o el profeta Ezequiel le predica a los huesos secos, el Señor entonces hace una obra, toma los huesos secos, le pone tendones, les pone carne, le sopla el espíritu y estos huesos secos vuelven a vivir. Y huesos secos somos todos nosotros que un día estábamos muertos en nuestro pecado. Y el Señor entonces nos ha hecho renacer, y eso es lo que entonces vimos en Juan capítulo 3, versículo 1 al 10, donde habla del nuevo nacimiento, donde Nicodemo le pregunta al Señor cómo yo puedo ser salvo. Y el Señor le dice, tú siendo el maestro de Israel, no sabes esto. ¿Por qué razón? Porque la salvación se ha estado enseñando desde el Antiguo Testamento. O sea, no hemos tenido que esperar a que se escriba el Nuevo Testamento para poder entender qué significa la salvación, qué es la salvación por la gracia. Ya que eso desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos revela una y otra vez que esa salvación es completa obra de Dios, es un completo regalo inmerecido, donde el hombre no contribuye una gota de mérito a su salvación. La Biblia es clara desde ese Antiguo Testamento en esta declaración y como ya mencioné, provee amplia evidencia en este tema. Entonces, si la salvación es una completa obra de Dios y el hombre no contribuye en nada a su salvación, nos vienen entonces a la mente las siguientes preguntas. ¿Qué responsabilidad tiene el hombre ante su salvación? ¿Qué contribuye el hombre para su salvación? Veamos entonces ahora qué nos revela la Escritura ante estas incógnitas, y de aquí entonces estamos arrancando en la página 15 donde aparecen estas preguntas. En la página 15.
donde aparecen entonces estas preguntas. En la primera responsabilidad, en la primera contribución, entre comillas, que tiene el hombre para su salvación, vemos que el hombre necesita creer. El hombre necesita creer. Ahora, o sea, una vez el hombre salvado, el hombre tiene que creer. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando usted tiene el nuevo nacimiento, ¿usted recibe el nuevo nacimiento porque cree o usted recibe el nuevo nacimiento por misericordia? Por misericordia, no porque usted cree. ¿Me explico? O sea, que el orden viene, la salvación viene primero, porque nuevamente, o sea, ¿qué fe tenía Lázaro para morir, para salir de la tumba? Y el Señor lo revive, nuevamente por su misericordia. Después que tú ves la misericordia, o que sientes la misericordia del Señor, es cuando tú vas a creer en Él. Es cuando tú vas a creer en Él. O sea que nuevamente es la fe salvadora de lo que habla Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando dice que la salvación es gracia inmerecida de parte de Dios por medio de la fe. O sea que cuando somos salvos, somos salvados por causa de que, o sea, creemos en esa salvación porque nuevamente ese don lo da Dios. O sea, hay un don que se llama el don de la fe y hay un don que es el don de la fe salvadora. O sea, todos los hombres que son salvados tienen el don de la fe salvadora. Ahora, si ustedes van entonces a 2 de Corintios, donde habla acerca de los dones espirituales, dice, a algunos se le ha dado el don de fe. Entonces está hablando de posiblemente dos tipos de fe que son dones del Espíritu Santo. No, una para creer en la salvación y una entonces que a medida de que vas creciendo espiritualmente, o sea, porque los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Ayúdame a creer más, y nuevamente a medida de que vamos creciendo espiritualmente, nuestra fe entonces va aumentando. ¿Me explico? Quizás ese primera de Corintios, donde habla de los dones espirituales, cuando dice algunos el don de fe, pues quizás algunos son algunos que han sido salvados. O sea que hay dos maneras de poderlos interpretar. Porque nuevamente, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. ¿Okay? Así que la primera contribución que el hombre hace es creer. Sin embargo, eso es de mérito humano. ¿Quién te da la habilidad para creer? El Espíritu Santo es el que te va a dar la habilidad para creer. O sea que entonces cuando vamos a Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, acuérdense que Juan 3, del 1 al 10, Jesucristo está hablando con Nicodemo. Tiene una conversación con Nicodemo. Entonces, del 11 al 21, Nicodemo todavía está presente, está hablando con Nicodemo y todos los discípulos. Sin embargo, Nicodemo está silente. Y cuando llega entonces al versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que nuevamente, aquel que cree es nuevamente porque Dios le da la habilidad para creer, le da el don de la fe salvadora. Así que aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que cree en Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, aquí tenemos una paradoja, o paradoja, como le quieran decir, donde yo no contribuyo en nada, sin embargo, soy responsable de creer. Y de esto hablaremos más adelante, se llaman las verdades paralelas, pero hablaremos de eso un poquitito más adelante, no el día de hoy.
De todas maneras, Juan 6:47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna, pero ¿quién es el que cree? Que Dios le da el don de la fe salvadora, ¿para qué? Para que pueda creer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Tome nota cómo la Biblia se explica con la Biblia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Nacido de Dios, el nuevo nacimiento. Recibe el nuevo nacimiento, recibe la salvación y seguido de la salvación, Dios le da el don de la fe salvadora. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Entonces, la primera clave que vemos en la responsabilidad, y debería poner responsabilidad entre comillas, del hombre es creer. Ahora, ¿qué significa creer? ¿Qué es creer? ¿Cómo se define creer en el diccionario? Creer es un pensamiento de certeza, persuadido de algo, donde usted pone confianza en algo, y en este caso, en alguien. Usado en el Nuevo Testamento, habla de la convicción y confianza a la que un hombre es impulsado por una cierta prerrogativa interna y superior y ley del alma. Creer es confiar en Jesús o en Dios como capaz de ayudar o a obtener o a hacer algo. Y entonces de ahí sale la fe salvadora. ¿Okay? Y nuevamente, pues Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. O sea, fe significa la habilidad, es la habilidad que Dios pone en nosotros para que podamos creer. ¿Creer en qué? ¿O creer en quién? En Jesucristo como Señor y Salvador. Así que Dios nos da la salvación por gracia, Dios nos da la fe para que podamos creer en esa salvación. O sea que por gracia somos salvados. Así que nuevamente, ¿qué responsabilidad tiene el hombre ante su salvación? ¿Qué contribuye el hombre para su salvación? Número 2, el hombre debe reconocer su estado pecaminoso. El hombre, Y no te preocupes, yo también estaba igual de enredado. Sí, si Dios es soberano sobre toda la creación, entonces ¿qué yo contribuyo? Creer. Pero ¿quién te da la habilidad para creer? ¿Sí? O sea, déjame, me voy a adelantar, pero, o sea, al tema. En la Biblia existen verdades paralelas y son verdades irreconciliables. O sea, son reconciliables delante de Dios, pero son irreconciliables en la mente del hombre. Por ejemplo, hay un versículo que dice, nadie, hablando de Jesucristo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo envíe. ¿Estamos de acuerdo, no? Sin embargo, hay otro versículo que dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo los haré descansar. Como que son dos versículos que son completamente contradictorios. Sin embargo, son verdades, porque los dos están en la Biblia. No puedes decir que uno es una mentira, no puedes contradecir la Biblia con la Biblia. ¿Me explico? Entonces, en algún punto, en la mente de Dios, estos son congruentes. Pero en algún punto en la mente del hombre son incongruentes. O sea, no se compaginan. Entonces se llaman verdades paralelas. O sea, si tú no las entiendes, yo tampoco. O sea, vete con la certeza de que yo tampoco los entiendo. Sin embargo, yo creo en ambas. ¿Cómo el Señor lo balancea? No sé.
Pero nuevamente la promesa es, yo no puedo llegar a Jesucristo si el Padre no me lleva a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo me hace una invitación, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Hay otra cuestión curiosa, ya que nadie puede llegar a mí si no lo guía mi Padre. Ajá. Ahora bien, hay otro que dice, nadie llega al Padre sino a través de mí. Correcto. Son verdades paralelas. Ok. Sí, o sea, Gustavo lo que dice es que entonces cuando el Padre pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Jesús entonces nos está recibiendo. Ujú. Ya han sido tocadas primero por el Padre para que luego entonces... Sí, y es porque naturalmente el hombre no busca de Dios. No hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque de Dios. Amén. Así que Dios te pone en el corazón tanto el querer como el hacer, y Jesucristo entonces es el que lo recibe. Una pregunta, una observación, una acotación. Ayer casualmente yo hablando de eso. ¿Cierto? No hay nadie bueno. ¿Por qué no hay nadie bueno? Porque nacemos pecadores. ¿Sí? ¿Correcto? O sea, por muy buenas obras, aunque por obras no alcanzamos de salvación, por muy buenas obras, por muy generoso, por muy humilde que tú seas, no eres bueno. No. Entonces, nuevamente, la obra no te salva. ¿Ok? Y nuevamente, David en el Salmo 51, versículo 5 dice, desde que estoy en el vientre de mi madre, ¿soy qué? Pecador. ¿Ok? Así que el hombre debe... ¿viste? Uno puede ser bueno, hay gente que son buenas, lo único que no es bueno ante Dios, ¿verdad? Es bueno ante los hombres. Hacen buenas obras, que son filantrópicos y hacen buenas obras, pero esa, como tú explicaste hace un tiempo atrás, esa obra que ellos hacen no son como de las sucias delante de Dios, porque no son hechas para Dios, porque Dios tiene que poner el pie, querer como el hacer, para tú hacer obras que sean válidas delante de Dios. Si Dios no pone esa obra en tu corazón para hacerla, esa obra, la única manera que tú puedes hacer esa obra es que tú seas salvo. Y entonces, de ahí es que viene lo que estaba diciendo a la hermana Marlene, de que sí hay gente buena, pero de nada le vale, por así decirlo, porque No es por la obra buena que la gente se salva. hacer algo que sea válido delante de Dios mediante Jesucristo. Sí. O sea, y el hombre de buen corazón hace buenas obras, el hombre de mal corazón hace malas obras. Pero al final del día, o sea, nuestras obras, por mejores que sean, nunca van a llegar a la expectativa de Dios. Y por esa razón entonces entra la gracia en el tema de la salvación. ¿Ok? Así que nuevamente lo primero es, el hombre tiene que creer, Dios le da la habilidad de creer, le da la fe salvadora. Número 2, el hombre debe reconocer su estado pecaminoso. Y para que el hombre pueda reconocer su estado pecaminoso, esto lo puede lograr si considera como base las ordenanzas de Dios en los 10 mandamientos. Entonces vamos a Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. ¿Okay? Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Ese es el primer mandamiento. Hay religiones que quieren mezclar ese mandamiento con el segundo mandamiento y no van así. O sea, primer mandamiento,
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el mandamiento número 2. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Número 4, el versículo 8. Acordarte, haz el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, no porque estaba cansado, sino porque cuando en el sexto día él terminó de crear al hombre, el séptimo día dijo, está todo completado. No porque estaba cansado, sino porque ya estaba toda la creación hecha al gusto que él la había hecho. Entonces dice, termina la última línea, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Okay? Así que estos primeros 4 mandamientos Jesús los recibió. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Son estos 4 mandamientos. Eso es lo que significa. El segundo mandamiento que Jesús le pone al hombre, ¿cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Así que vamos al mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, no porque son buenos o son malos. La ordenanza es, honra a tu padre y a tu madre para que a ti te vaya bien. ¿Me explico? No porque son buenos o porque son malos. ¿Ok? Así que ese es el quinto. El sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Que el octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que si quieres saber qué es amar a Dios sobre todas las cosas, los primeros 4 mandamientos. Si quieres saber qué es amar a tu prójimo, los últimos 6 mandamientos. ¿Me explico? ¿Okay? Así que volviendo nuevamente a la pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el hombre ante su salvación? ¿Qué contribuye el hombre para su salvación? El hombre debe reconocer su necesidad de un arrepentimiento. Tome nota que hasta ahora no hemos hablado de obras. O sea, reconocer que soy un pecador, ¿qué obra está envuelta? Reconocer que necesito un arrepentimiento, ¿qué obra está envuelta? ¿Me explico? En Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5 se nos describe, y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? O sea, pecado es pecado. No hay más pecado que pecado y no hay menos pecado que pecado. ¿Ok? Así que, ¿tú crees que porque habían padecido tales cosas, habían sido más pecadores? Mire lo que dice el versículo 3. No eran más pecadores. Os digo
antes, si no os arrepintiereis, todos pareceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Qué ustedes creen? ¿Los 5,000 que murieron en las Torres Gemelas eran más pecadores que nosotros? Solamente estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Porque nuevamente Jesucristo lo dice en el versículo 5. No. Os digo, antes si no os arrepentéis, todos vamos a perecer en nuestro pecado de la misma manera. O sea, aquí ya podemos observar nuevamente lo que acaba de mencionar. Pecado es pecado, no hay más pecado, no hay menos pecado. Pecado es pecado. Si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer de igual manera por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Vamos a vivir una eternidad separado de Dios. Perdón, Malén, ¿tenías algún comentario? Ok, gloria a Dios. O sea, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de opinión para mejor. El arrepentimiento es enmendar de todo corazón con aborrecimiento de los pecados pasados. O sea, el arrepentimiento es un giro 180. O sea, de allá la vida pecaminosa, acá me acerco a Dios. O sea, arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de acción, un cambio de motivos. ¿Ok? Bien, continuando con las preguntas, ¿qué responsabilidad tiene el hombre ante su salvación? ¿Qué contribuye el hombre para su salvación? Hasta ahora hemos visto que el hombre no contribuye nada. O sea, porque el hombre tiene que creer, el hombre tiene que reconocer que es un pecador, el hombre tiene que reconocer que necesita de misericordia. En Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14 leemos: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, y de los pecadores más pecadores que podían haber en esa época, era el publicano. ¿Okay? El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que en el judaísmo la salvación es por las obras? Ahí tiene la evidencia. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Ahora mire lo que hacía el publicano en el versículo 13. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, se golpeaba en el pecho. ¿Por qué se golpeaba en el pecho? Porque le dolía su pecado. ¿Okay? Sería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Lo que le está diciendo: ten misericordia de mí, que soy pecador. En el versículo 14, digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? Declarado inocente. Os digo que este que pidió misericordia por ser un pecador, descendió a su casa declarado inocente antes que el fariseo que decía: yo hago. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? La palabra misericordia quiere decir proveerle ayuda a uno afligido o solicitar una ayuda. Mostrar bondad mediante actos benéficos o proveer ayuda. Eso es misericordia. O sea, tanto se recibe
cómo se da. ¿Ok? Así que eso es la misericordia. Volviendo nuevamente entonces a las preguntas, ¿qué responsabilidades tiene el hombre ante su salvación? ¿Qué contribuye el hombre para su salvación? Recuérdese que misericordia no envuelve obra. Porque nuevamente el hombre reconoce que es un pecador, el hombre reconoce la necesidad de, ya se me olvidaron las primeras 4. ¿Okay? Así que el hombre debe pedir misericordia. El número 5, entonces, el hombre debe reconocer que además del arrepentimiento necesita una conversión y necesita el bautismo. En Hechos capítulo 3, versículo 19, vemos a Pedro haciendo, en el capítulo 3 es la segunda predicación de Pedro ante los judíos. O sea, sin Jesucristo. Ya Jesucristo había subido al cielo, le había dado el Espíritu Santo a la iglesia, y ahora Pedro pues hace 2 predicaciones, una en el capítulo 2 y una en el capítulo 3. Y quería empezar por el 3, donde dice así que cuando los judíos le preguntaban, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y él le dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Okay? Así que nuevamente el hombre necesita, además del arrepentimiento, una conversión. ¿Okay? ¿Qué significa conversión? Conversión significa recurrir a la adoración del Dios verdadero. O sea que cuando íbamos en nuestro camino adorábamos otras cosas, pero al convertirnos ahora regresamos a adorar a Dios. O sea, por esa razón la segunda parte dice hacer volver, traer de vuelta, regresar al amor y a la obediencia de Dios, la sabiduría y la justicia. ¿Okay? Así que eso es lo que significa la conversión, un giro 180. ¿Okay? Ahora tome nota, volviendo de nuevo, esto es una obra, la conversión. ¿Por qué razón? Porque Dios es quien te da a ti tanto el querer como el hacer. O sea, que ese reconocimiento de que soy un pecador, ese reconocimiento de que necesito el arrepentimiento, ese reconocimiento de que necesito misericordia, ¿quién lo pone en mi corazón? No es espontáneo. No es espontáneo, lo pone Dios en mi corazón por medio de su providencia. ¿Ok? Entonces, en la primera, ya vimos la segunda predicación de Pedro, en el capítulo 3, en la primera, en Hechos 2, capítulo 30, versículos 37-38, dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón. O sea, cuando escucharon la predicación de Pedro, sintieron pinchazos en el corazón. ¿Quién puso esos pinchazos en el corazón? El Espíritu Santo que habita en nosotros. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué le preguntan qué haremos? Porque está hablando con judíos y el pensamiento judío de la salvación es ¿qué? Obras. Por eso le dice, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro es, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que en el capítulo 3 le está diciendo conviértete, en el capítulo 2 le está diciendo arrepiéntete. Arrepiéntate y bautízate. Que son las mismas palabras de Jesucristo cuando dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora, ¿qué significa bautismo? Bautismo significa sumergir de la manera que se sumerge un buque cuando se hunde. ¿Se han visto un buque hundiéndose? El Titanic, ¿lo vieron cuando se hundió? O sea, se llenó completamente de agua y el barco entonces se hundió. Eso es lo que quiere decir bautismo, la palabra bautismo. Y tiene entonces referencia a limpiarse o lavarse por medio del sumergimiento.
¿ok? Así que nuevamente, o sea, que en otras palabras, va cayendo el Titanic, vienen unos cables, lo levantan, entonces pues regresa de las aguas. O sea, bautismo, a como nosotros lo conocemos, es una profesión de fe. De la manera que nosotros le decimos al mundo, yo creo en Jesucristo, yo creo en las promesas de Jesucristo, yo creo en la obra redentora de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario para que mi pecado tuviera perdón. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento, yo traer un borreguito para sacrificarlo, lo único que apaciguaba era la ira de Dios, no perdonaba mi pecado. Solamente la muerte y resurrección de Jesucristo es lo que perdona mi pecado. Así que el bautismo, como lo vemos a través de toda la iglesia, puede ser sumergido en las aguas. Esto lo hacen los adultos, porque nuevamente ir por el mundo a predicar el evangelio, el que creyera y fuera bautizado. O sea, un niño no tiene la habilidad para creer. ¿Me explico? Por esa razón, pues, o sea, el bautismo sumergido, como lo sería un barco que se está hundiendo, es para adultos. Ahora, en la iglesia presbiteriana predicamos también que puede ser por aspersión de agua. En otras palabras, echarle el agua por encima de la cabeza, y este puede entonces estar destinado para bebés, niños y adultos. El bautismo en agua simboliza la muerte al pecado y el nacimiento a una nueva vida en Cristo. Cuando somos sumergidos en el agua, estamos dejando atrás nuestra vida anterior y aceptando que la muerte de Jesucristo fue propicia en nuestro lugar. Cuando salimos de las aguas, entonces simboliza la resurrección que tenemos con Cristo y nuestra vida, nuestra nueva vida en Él. Una pregunta, Dios. Yes. En la época de Jesús, ¿bautizaban niños? De acuerdo con la tradición, en el primer siglo o el segundo siglo, sí. Había la aspersión de agua por los niños. La Iglesia Católica es muy defiende mucho este punto, en el término de que, por ejemplo, pues en la casa de Lidia, cuando ellos creyeron, fueron bautizados Lidia y todos los que estaban en su casa, ellos asumen que había niños. Ahora, por aspersión a los bebés se hace simbolismo de entrega al pacto de Dios. Es un simbolismo donde le entregamos el niño y lo metemos entonces en el pacto de Dios. Si vamos a la ley, en la ley no había bautismo. ¿Qué había? La circuncisión. O sea, un niño de 8 días tenía que ser circuncidado, pero el niño a los 8 días no sabía por qué le estaban dando la circuncisión. Igual que a esa edad tampoco saben por qué se está bautizando. Claro, exactamente lo mismo. Ahora, cuando el niño es adulto, puede optar entonces por un bautismo de acuerdo a su declaración de fe, de acuerdo a lo que cree. ¿Me explico? O sea, el bautismo es una tradición, es un simbolismo, es una manera, o sea, no es salvífico. Porque nuevamente para ser salvífico tienes que creer. Para ser salvífico tienes que arrepentirte. O sea, tienes que reconocer tu pecado, tienes que arrepentirte, tienes que pedir misericordia, tienes que convertirte, tienes que bautizarte. Ahora, este es el bautismo simbólico. Si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad, ¿quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. O sea, detrás de mí viene Jesucristo.
Yo lo único que estoy es abriendo el camino para que entre Jesucristo en la escena. Jesucristo te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que si observan lo que dice este versículo, estamos mirando 3 tipos de bautismo. Primero, en agua para arrepentimiento. O sea, el bautismo de Juan lo que simbolizaba era una limpieza. Los hombres acudían a Juan el Bautista, confesaban sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Ahora, cuando habla entonces de Jesús, Jesús nos dice que vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y esa es obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente en el momento de la salvación en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Porque cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, vuelvo y destaco, nos pone en el momento de la salvación en unión con Cristo y en unión con otros creyentes. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo nos hace parte de la iglesia. O sea, la iglesia de Jesucristo. O sea, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, todos fuimos salvados. En un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de la iglesia. ¿Me explico? Así que nuevamente, el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo cuando recibimos la salvación. Pero el bautismo no te lleva a salvación. El bautismo no te garantiza la salvación. Vuelvo y destaco. No todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Así que hay un bautismo, que es el de Juan, para limpieza, para arrepentimiento de los pecados. Hay un bautizo que te pone dentro de la iglesia y luego entonces aparece el tercer bautismo, que es un bautismo con fuego. El fuego es utilizado en este contexto como medio de juicio y debe entonces referirse a un bautismo de juicio contra los que no se arrepienten. ¿Okay? Así que fuego es como medio de juicio. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y la palabra que me llama la atención aquí es bautizados en Cristo. O sea, esto no se trata de un bautismo en aguas. Porque el bautismo en agua no te puede salvar. O sea, Pablo está utilizando la palabra bautizados en un sentido metafórico para hablar de ser sumergidos colocados dentro de Cristo mediante el milagro espiritual de unión con Él en su muerte y en su resurrección. O sea, ¿dónde yo aplico este versículo? Si Jesucristo dijo, id por el mundo, predicar el Evangelio, y todo el que cree, o sea, todo el que creyere y fuese bautizado será salvo. Vayan a la cruz del Calvario. El ladrón que se arrepintió porque escuchó las palabras de Jesucristo. O sea, fue compungido de corazón. Si el requisito es el que cree y es bautizado, ¿cómo ese hombre fue bautizado? O sea, esa es la interpretación que yo le doy a ese versículo. O sea, es un bautismo espiritual. O sea, no es necesariamente un bautismo metido en el agua, sino que es un bautismo dado por el Señor en una forma espiritual. Porque él creyó en el Hijo de Dios aún estando en la cruz. ¿Ok? Y nuevamente, si el requisito es ir predicar del Evangelio y todo el que cree y fuese bautizado,
O sea, ese bautismo necesariamente no es bautismo en agua, sino que es ese bautismo espiritual. Somos sumergidos, estamos bautizados, estamos vestidos, estamos cubiertos de Cristo. De la misma manera que un barco estará rodeado de agua cuando se hunde. O sea, de esa manera que yo la estoy mirando. O sea, que el bautismo que experimentó el ladrón en la cruz fue ese bautismo espiritual que solamente lo puede dar Cristo, y lo puso entonces ¿en dónde? En la congregación de creyentes, en la iglesia, que solamente es iglesia de Jesucristo. ¿Ok? El espíritu en fuego es juicio. Si vamos a Hechos, capítulo 2, estaban todos unánimes. Entonces, pues, vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar lenguas, y una de las lenguas, o sea, lo que estaban hablando era lenguas de fuego. ¿De qué estaban hablando? Lenguas de juicio. Lo que tienes que tomar en consideración, o sea, ¿qué es lo que está pasando en ese capítulo 2? Luego de la Pascua, 50 días después, se está celebrando Pentecostés. Y entonces, todos los judíos estaban requeridos de ir al templo, de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. O sea, que los que vivían tanto en la tierra de Israel como los que estaban a la vuelta redonda inmigraban para ir entonces a Jerusalén. O sea, y estos hablaban inglés, español, chino, japonés, necesariamente no hablaban el hebreo. Entonces, cuando vino un estruendo, ¿qué es lo que aparecen? Un grupo de averiguados, a ver qué fue lo que pasó. Cuando se encuentran entonces con un grupo de hebreos que les están predicando en su lenguaje natal. ¿Y qué le están predicando? Juicio. O sea, la iglesia hoy día no está predicando juicio. La iglesia de hoy día lo que te está predicando es: tú necesitas paz, ven a Jesucristo. Tú necesitas dinero, ven a Jesucristo. Tú necesitas, o sea, aumentar tu autoestima, ven a Jesucristo. Y la Biblia no dice eso. O sea, la Biblia claramente dice: si tú no te arrepientes, si yo no me arrepiento de mi pecado, yo voy a perecer en mi pecado, porque la paga del pecado es muerte, y muerte significa separación, y separación eterna de Dios. O sea, ese es el mensaje de la iglesia. Si tú miras nuevamente en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 3, las dos predicaciones de Pedro, Pedro lo que está predicando es juicio. Y lo único que está predicando es salvación. Le está diciendo: arrepiéntete, conviértete, pide por misericordia, reconoce que eres un pecador. No sé, no las vamos a leer porque son bastante largas, pero nuevamente él lo que decía es, o sea, este Jesucristo al quien ustedes crucificaron en la cruz, Dios lo ha hecho Rey y Señor. Si tú lees esas dos predicaciones de Pedro, te darás cuenta de que lo que está predicando es juicio. O sea, que en otras palabras, cuando dice, Él te va a hablar, te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, es para que prediques el Evangelio de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y lo que la Biblia dice es fuego. Y eso, fuego a la lata. ¿Ok? Así que nuevamente, estamos revestidos de Cristo ante los hombres, lo cual se expresa en nuestra conducta para dar de testimonio de que somos salvos. O sea, el hombre que es salvo manifiesta la salvación. No por esas obras tú te salvas, pero esas obras son evidencia de esa salvación. ¿Okay? Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle la sandalia. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Al igual que la salvación, diferentes religiones pueden tener diferentes creencias e interpretaciones del bautismo en el Espíritu Santo y fuego.
por lo que dejaremos el tema abierto para ser estudiado en alguna otra oportunidad. ¿Ok? Diga. Si vamos al versículo anterior, yo creo que nos da también una idea de lo que está hablando en cuanto a fuego. Él está, bueno, vamos a ir al 9, Mateo 3:9 le dice, Abraham, bueno, los judíos dicen, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, que cuando él le dice, él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego, es como dividiendo los dos. Algunos los va a bautizar en el Espíritu Santo y algunos, como tú dices, a la ira de Dios. A la ira. Va a bautizar, pero con fuego. Sí. Porque ellos estaban pensando que porque ellos eran Hijos de Abraham, hijos de Abraham, eran judíos, que ellos iban a ser salvos. salvos automáticamente. Dice, no. Él dice, el que viene detrás de mí va a bautizar, algunos de ustedes los va a bautizar con el Espíritu Santo y algunos de ustedes los va a bautizar con fuego. Ok, excelente. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el hombre ante su salvación? ¿Qué contribuye el hombre para su salvación? El hombre, número 6, el hombre necesita confesar a Jesús. En Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Okay? Así que nuevamente voy a recalcar nuevamente el versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Okay? Este es el versículo, el capítulo 10 de Romanos. Antes del capítulo 10 de Romanos, ¿qué viene? El capítulo 9. Y antes del 9, ¿qué viene? Viene el 8. Entonces, ¿qué dice el 8? El 8 dice, al que Él llamó, Él lo justificó. Al que Él justificó, Él glorificó. ¿Qué dice el capítulo 9? O sea, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, porque depende de qué? De quien yo tenga compasión y misericordia. Entonces, ahora, ¿qué dice el capítulo 10? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahí tenemos otra paradoja, donde la soberanía de Dios la vemos en el 8 y en el 9, entonces vemos la responsabilidad del hombre en el 10. Entonces, o sea, los pentecostales son muy buenos para usar el 10, el capítulo 10, pero no usan el 9, no usan el 8. O sea, son capítulos que no han leído. ¿Por qué razón? Porque quieren enseñar la salvación como un absoluto, desde un punto de vista donde la salvación puede ser por la gracia más las obras. ¿Ok? Así que, ¿qué quiere decir confesión? Confesión quiere decir asentar. Confesión es estar de acuerdo. Confesión es declarar abiertamente, hablando con libertad, el efecto de una profunda convicción de unos hechos con una celebración de alabanza y adoración. ¿Qué significa confesión? Confesión es hacer una confesión pública identificado en pensamiento o lenguaje que conlleva el confesar adhesión a Cristo como el dueño y Señor de uno. O sea, ¿por qué yo confieso a Jesucristo hoy día? No porque me nace naturalmente hacerlo, sino porque Él, por su misericordia, me permite hacerlo. ¿Ok? Así que
¿qué responsabilidad tiene el hombre ante su salvación? ¿Qué contribuye el hombre para su salvación? El hombre necesita creer. El hombre necesita reconocer su estado pecaminoso. El hombre debe reconocer su necesidad de arrepentimiento, reconocer que necesita misericordia. El hombre debe reconocer que además del arrepentimiento necesita una conversión y un bautismo. El hombre necesita confesar a Jesús. O sea, todo lo que hemos discutido acerca de la salvación hasta este punto se puede observar en la vida de David, pero eso lo veremos entonces en la próxima clase. Yo esperaba terminarla hoy, pero oremos. Le damos gracias al Señor. Padre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este día, por las cosas que tú nos has enseñado. Te pedimos, Señor, que cabes honde nuestros corazones a esas cosas que no podemos entender, pero en tu perfecta mente no son incongruentes, sino que son cosas que están completamente congruentes y tú las has puesto en la palabra para nuestro gozo. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros el resto del servicio, que tanto los cantos como los testimonios, la adoración, la coinonía, sean de tu agrado, sean para adorarte y glorificarte y darte honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Nos veremos entonces en el servicio. Que Dios los bendiga, Dios guarde a su pueblo y tenga misericordia de nosotros.